Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, hablando como siempre de los temas de la Biblia, temas proféticos para el tiempo de hoy. Sí, Dios está dando nuevas revelaciones en este tiempo. Estamos en otoño y bueno, otoño es un tiempo de celebrar en familia y estar preparados porque sabemos que Jesucristo viene muy pronto y bueno, grandes cosas sucedieron en este otoño también. Con la gran reforma también en estas fechas. Entonces Dios está hablando en este tiempo y debemos estar preparados y celebrar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a lo largo de los años y bueno, de lo que Dios ha hecho también con nuestras familias y todo lo que ahora sí lo que tenemos es gracias a que Dios nos los ha dado. Así que debemos de agradecer en este tiempo todo lo que Dios nos ha dado y alabar y bendecir su santo nombre. Sí, las señales de los tiempos son importantes. Dios tiene su propio calendario y generalmente en lo que es el verano y el otoño son tiempos importantes en cuanto a los acontecimientos que Dios tiene para la tierra, para este mundo, y estamos en el otoño y precisamente el tiempo de la reforma fue en estas épocas del otoño. Hace 500 años fue un tiempo de un despertar espiritual. Hoy precisamente el tema serán los avivamientos de la iglesia. Los avivamientos que Dios trae a la iglesia de Jesucristo. Hablar de la iglesia es hablar de el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Donde está el Espíritu Santo está la palabra, y donde está la palabra están los hombres y mujeres de Dios que están llevando el Evangelio de Jesucristo en toda la tierra. Hombres y mujeres que glorifican el nombre de Jesucristo a través del estudio de la Biblia bajo el poder del Espíritu Santo. El diablo es el enemigo de la iglesia, Satanás, llamada también la serpiente antigua que engañó a Eva, sigue atacando la iglesia. Desde que comenzó la iglesia, el diablo ha estado tratando de que la iglesia no cumpla su función, no cumpla la gran comisión. La iglesia comienza con el despertar de Dios en la presencia del Espíritu Santo y es lo que hace Satanás. Tratar de apagar el fuego del Espíritu Santo en hombres y mujeres. Cuando el fuego se empieza a apagar, entonces las tinieblas empiezan a florecer y lo que hay es solamente religión de tinieblas. Y esto es lo que ha sucedido a través del tiempo de la iglesia, pero el mayor tiempo de tinieblas lo encontramos en los fines de la Edad Media, siglo XVI, para terminar y comenzar una nueva etapa en el mover de Dios. Por eso no podemos hablar de la reforma que hubo en el siglo XVI si no es en el contexto mismo del mover del Espíritu Santo a través de los tiempos. La iglesia nació para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es una sola iglesia, no son 2 iglesias, 3 iglesias, 20 iglesias. Es una sola iglesia. Y la iglesia ha traído o ha tenido sus vaivenes a través del tiempo, pero Dios siempre ha estado en control de la iglesia. Y cuando hay tinieblas es cuando viene un despertar. Por eso hoy hablaremos de los despertares de Dios, los avivamientos, y empezamos leyendo en Habacuc. En los tiempos de Habacuc, la Biblia enseña del pecado que había en el pueblo de Dios, mucho pecado. Y por eso Habacuc, el profeta de Dios, está pidiéndole a Dios un avivamiento, un despertar en medio de tanto pecado, en medio de las tinieblas. Dice la Escritura en Habacuc 3:2, esta es la oración que hace Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Hay juicio de Dios donde hay pecado, pero en medio de todo juicio hay misericordia de Dios, hay avivamiento. En medio de los tiempos proféticos señalados por Dios,
Dios establece un despertar en la gente. Por eso tenemos que conocer los despertares de Dios, los avivamientos que han habido desde que nació la iglesia. La iglesia de Jesucristo, no me refiero a religión alguna, me refiero al cuerpo poderoso de Jesucristo, que Jesucristo compró con su sangre preciosa y dio nacimiento en Jerusalén el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés en el calendario de Dios. Todo es con respecto al calendario de Dios, a los tiempos de Dios, otoño. O sea, estamos en otoño, pero la iglesia nace al final de la primavera para entrar al verano y terminar en el otoño. Otoño es tiempo ya de la cosecha. Así que estamos en el siglo XXI, estamos en el otoño de Dios, estamos en el tiempo de la cosecha. Jesucristo pronto regresará a recompensar el trabajo de la cosecha, pero la iglesia comienza a fines de la primavera en la fiesta de Pentecostés. El libro de los Hechos, tenemos que ir a la Biblia porque los avivamientos vienen a través del Espíritu Santo cuando hombres y mujeres hoy en día están escudriñando las Escrituras. En Juan 5:39 Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí. La Biblia es la palabra de Dios y es la luz que alumbra al hombre en la tierra. Y la Biblia habla precisamente en el libro de los Hechos, capítulo 2, de este gran avivamiento que hubo cuando comenzó la iglesia de Jesucristo. Hechos capítulo 2, 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Así comienza la iglesia, hombres y mujeres, 120 personas reunidas en Jerusalén, en el aposento alto, un lugar de reunión. Estaban orando y de repente los cielos se abrieron en la fiesta de Pentecostés y vino la presencia del Espíritu Santo a morar dentro de cada uno de los 120 allí reunidos. La Biblia dice que hubo una evidencia, empezaron a hablar en otras lenguas. El apóstol Pedro se levantó bajo el poder del Espíritu Santo a dar el primer mensaje evangelístico allí en Jerusalén, porque habían multitudes de diversas naciones reunidas allí. Y la Biblia dice que ese día la iglesia pasó de 120 a 3.120 aproximadamente. Leamos Hechos 2, versículos 37 o 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3.000 personas se ganaron ese día de Pentecostés. La iglesia creció en ese mismo momento. El Espíritu Santo trajo un gran avivamiento que se vio en el crecimiento propio de la iglesia cuando la iglesia comenzó. Y a partir de allí, de acuerdo a la profecía dada por Jesucristo, Él dijo en Hechos 1:8: y recibiréis poder y me seréis testigos, primero en Jerusalén, después en Judea, después tendrán que ir a Samaria, y después de Samaria hasta lo último del planeta Tierra. La profecía se ha cumplido. Hoy estamos en el siglo XXI. En todo el planeta Tierra se ha extendido el Evangelio de Jesucristo, pero comenzó hace 2017 años aproximadamente en Jerusalén, y la Biblia dice que hubo también un gran avivamiento en Samaria. Vamos a leer lo que dice Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8. La
iglesia empezó a predicar el evangelio bajo persecución. Hubo persecución en ese tiempo y los que iban caminando bajo la persecución iban predicando el evangelio. Allí iba Felipe, un diácono de la iglesia, y este diácono llamado Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio, y multitudes se convirtieron por las señales dadas por el Espíritu Santo a través de las manos de Felipe. Felipe hablaba el evangelio bajo el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hacía señales y milagros. Esta es la característica de la iglesia, no religión, el poder del Espíritu Santo en los milagros. Leamos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Este es el poder del Espíritu Santo cuando se predica el evangelio. Así comenzó la iglesia, así se extendió el evangelio desde Jerusalén a toda Judea y ahora en Samaria. Y de allí el evangelio siguió extendiéndose a través de la predicación de los apóstoles. En Hechos capítulo 5 versículo 12 dice la escritura: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Por las manos de los apóstoles, el poder del Espíritu Santo estaba obrando. Habacuc capítulo 3 versículo 4 dice la Biblia que el poder está escondido en las manos y rayos brillantes salen de las manos. Es el poder del Espíritu Santo. Aquí en Hechos 5:12 dice la Biblia que por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Esta es la característica de la iglesia de Jesucristo. En toda la historia así debió haber sido, pero conocemos los tiempos últimos, como la iglesia ha estado en vaivenes porque hay personas que todavía no han considerado la presencia del Espíritu Santo en señales y prodigios. Pero la Biblia enseña que prodigios y milagros se hacían. Dice la Biblia que solamente la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. La Biblia dice que aumentaban en gran número porque estaban creyendo por los milagros que estaban viendo. Y dice la Biblia en el versículo 16: y aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta es la predicación del evangelio bajo la señal del Espíritu Santo en sanidades y milagros. Así comenzó la iglesia. Estoy hablando del siglo I, cuando comienza la iglesia. Dios después levanta al apóstol Pablo, un hombre que Dios lo ungió y lo envió a las naciones gentiles. Pablo llevó el evangelio al Asia y también a Europa. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 23 versículo 11, porque es importante este versículo, porque fue el Señor Jesucristo quien se le apareció a Pablo cuando Pablo estaba predicando ya el evangelio en el Asia, y Dios se apareció en la persona de Jesucristo para decirle a Pablo: Pablo, es necesario que lleves esta verdad y extiendas la enseñanza de la verdad en Roma. Jesucristo envió personalmente a Pablo a Roma. Vamos a leer Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma.
Es a Pablo, no a Pedro, a quien Jesucristo se le apareció para decirle: Pablo, tú has sido ungido para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo estaba predicando en Asia, ahora Jesucristo le dijo: Pablo, tienes que ir a Roma. Jesucristo también estuvo con Pablo cuando Pablo llevó el evangelio a parte de Europa, lo que es Grecia, pero ahora era necesario ir a la capital del Imperio Romano. Recordemos que cuando Jesucristo nació, vino por primera vez al planeta Tierra, era el Imperio Romano quien estaba predominando como el poder político, económico que estaba en ese tiempo, y entonces había que tomar la capital de este imperio. La iglesia nace en Jerusalén, pero Jesucristo le dijo: tienes que ir a la capital. Estas son estrategias para predicar el evangelio, porque los romanos se caracterizaron por hacer muchas carreteras. Una de las características de este imperio fueron todas las carreteras que ellos construyeron tanto en Asia como en Europa. Así que el evangelio antes se llevaba a pie, había que caminar, y desde la capital tenía que difundirse todo ello. Ya había una iglesia en Roma, ahora Pablo el apóstol tenía que llevar la enseñanza para establecer todo fundamento. La Biblia dice que 2 años estuvo Pablo. Podemos leer cómo termina la vida de Pablo en Roma, Hechos capítulo 28, versículo 30. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Abiertamente y sin impedimento predicaba el apóstol Pablo en la ciudad de Roma. 2 años estuvo allí. Jesucristo lo había mandado y él estaba cumpliendo el mandato dado por el Señor Jesucristo, la gran comisión de predicar en el Imperio Romano. La Biblia dice que Pablo, cuando ya iba pronto a partir al cielo, Pablo dijo: yo he llenado con el evangelio de Jesucristo por todo este territorio. Leamos Romanos capítulo 15, versículos 17 al 19. Pablo está recordando acerca de cómo él fue usado por el Espíritu Santo para llevar el evangelio a toda Europa. Romanos 15, del 17 al 19. Dice: tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. La región de Ilírico es lo que se conoció como la región de los Balcanes. Toda esta región que tenía que ver con Europa Oriental. Pablo llevó el evangelio desde Jerusalén, Asia y Europa. Y así dijo, que también dijo: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito: aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Aquí tenemos entonces a Pablo recordando acerca de su propio ministerio, pero hubo una característica especial en el ministerio de Pablo: la presencia del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque Pablo dijo: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios. Así de manera, lo que pasa que el Espíritu Santo, digamos que es
el jefe de la evangelización. Es la cabeza de la Es la iglesia, cabeza. Jesucristo. Sí. Y Jesucristo dijo: no les dejaré solo, enviaré otro consolador, al Espíritu Santo Así que es. esté con vosotros. Y luego dijo también que vendría a ellos mismos. O sea que es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu que debe del estar Señor dirigiendo la Jesucristo evangelización. quien dirige la iglesia. Es, Por ejemplo, cuando- la guía de la iglesia. Cuando la iglesia estaba orando para ver que en el Espíritu dijo: apartadme a Saulo y a Bernabé. Sí, por eso O sea, siempre Pablo estaba en avivamiento, Bernabé estuvo en avivamiento, Pedro estuvo en avivamiento, los apóstoles estuvieron en avivamiento, Porque el Espíritu los Santo primeros cristianos estaban en avivamiento. está al La frente. característica era la llenura del Espíritu la Santo en evangelización. ellos. La evangelización debe ser de acuerdo con el Espíritu Santo, bajo la guianza del Espíritu Santo. Por eso la iglesia es caracterizada por la presencia del Espíritu Santo y la palabra Así y el Espíritu Santo. Porque inclusive cuando le dijeron a que se apartara y que ¿cómo se llama? Al evangelista, él se apartó porque el Espíritu Santo le dijo que se fuera de allí. Y Felipe. ahí Felipe, y se apegó al carro del etíope, y entonces toda una nación de etíope de África fue alcanzada, Sí, ¿no? el Espíritu Santo Porque el mueve Espíritu personas. Santo es el que está es el alto comandante de Sí, la aquí en la evangelización tierra. aquí en la tierra. Por eso, cuando el Espíritu Santo está de por medio, se cumple la gran comisión, se extiende el reino de Dios. Pero llegó un tiempo donde Satanás atacó la predicación del Evangelio. Y aquí encontramos entonces, a través de la historia, aquí empezamos ya a señalar lo que está registrado en la historia, cómo el cristianismo dejó de ser movido por el Espíritu Santo con prodigios y milagros, sanidades, para ser dirigido por el hombre, por la porque mente humana. El poder de ellos es el Espíritu Santo. Inclusive cuando en el primer concilio ellos dijeron: nos ha parecido al Espíritu Santo y a nosotros tal cosa, ¿no? Sí, todos los apóstoles Y caminaban entonces con el Espíritu toda esa Santo y guianza, eran toda esa orientados por él. presencia, toda esa dependencia que tenían del Espíritu Santo, todo ese el poder para ser testigos, realmente fue quitada. Sí, por eso el siglo IV es un siglo donde comienzan las tinieblas espirituales, porque el Espíritu Santo se fue contristando, se fue apagando. El hombre quiso tomar lugar en vez del Espíritu Santo para dirigir la iglesia. En el siglo IV fue cuando el emperador romano Constantino fue el que estableció como religión del Imperio Romano al cristianismo. Hizo del cristianismo religión y estableció al cristianismo como la religión de todo el Imperio Romano. Así que ya no era el Espíritu Santo quien iba a dirigir la iglesia, era el hombre en su pensamiento humano. Y también, empezaron las tinieblas. Y también él puso otro calendario. Sí, cambió el calendario. Cambió las fechas, eran unas fechas paganas y les puso como cristianas. Sí, paganizó el cristianismo, así se le conoce en la historia, a través de todo lo que hizo Constantino el emperador. Mezcló el paganismo que él traía, que él tenía, con las cosas del cristianismo. Por eso hubo una mezcla allí, y desde entonces supersticiones, tradiciones. ¿Mande? El sincretismo, todo esto lo podemos conocer desde el siglo IV, cuando comenzó todo ello y las tinieblas fueron creciendo. La Biblia dice en Isaías capítulo 60, versículo 2, acerca de las tinieblas que cubrirían la tierra, y las tinieblas, de acuerdo a la profecía, empezaron a extenderse en el Imperio Romano. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Allí está. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra,
cubrirán toda la tierra. Por eso Dios dice aquí en Isaías 61, levántate, resplandece. Esto habla de un avivamiento. Y son los tiempos del avivamiento que empezaron desde el siglo XVI hasta hoy, siglo XXI. Durante mucho tiempo, del siglo IV al siglo XVI, lo que se conoció en la iglesia fueron tinieblas espirituales. Por eso hay una desviación. El avivamiento viene cuando la iglesia se desvía, cuando la iglesia pierde el rumbo, cuando la iglesia camina en pecado. El diablo lo que quiere es apagar el fuego, nunca lo podrá apagar. El fuego del Espíritu Santo fue encendido en Jerusalén y estamos aún hoy en el siglo XXI y el fuego sigue. Lo que ha sucedido a través del tiempo es que esa flama posiblemente en algunas generaciones ha disminuido. El diablo quiere apagar el fuego, pero en medio de tantas tinieblas, a través de las generaciones, Dios ha traído avivamiento, un despertar por generaciones. Y ese despertar fue precisamente en el tiempo de la Reforma. Así que la Reforma no es más que un avivamiento que Dios provocó para traer un nuevo cambio a los tiempos que se vivían, porque durante muchos siglos la gente había caminado en un pensamiento de religión. ¿Cómo empezó este avivamiento? Cuando un hombre estuvo estudiando la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo empiezan los avivamientos? Cuando alguien se interesa en la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Queremos ser alumbrados como personas, como familias, como ciudades, como naciones en la tierra. Tenemos que leer la Biblia. Y los avivamientos, inclusive la reforma o la prerreforma y la posreforma, han sido a través de hombres que han leído la Biblia, y estando leyendo la Biblia, el Espíritu Santo vino sobre ellos para despertar su espíritu en verdades que Dios tiene establecida en su palabra. Así fue como empezó este gran despertar espiritual que no ha terminado todavía. Así que tenemos que ver lo que sucedió precisamente en el siglo XVI. Vamos a ver un video que habla de estos principios que estamos hablando, de cómo un hombre llamado Martín Lutero leyó la Biblia y pudo conocer la verdad. Hace 500 años, un monje alemán llamado Martín Lutero inició una protesta que resultó en un movimiento mundial. En ese entonces, Europa vivía bajo la sombra de la Iglesia Católica Romana y era más un imperio que una iglesia. Coronaba y despojaba reyes y usaba su poder para mantener a las personas en la oscuridad de la superstición. Eso nos suena un tanto extraño, pero en cierto modo, los días de Lutero se parecían a los nuestros. Al igual que hoy, todos tenían una opinión acerca de la Biblia, a pesar de que nadie realmente la había leído. Como muchos de nosotros, ellos confiaban en líderes de opinión y las tendencias de sus días, que les decían lo que estaba en la Biblia y si debían creerlo o no. Lutero era una de las pocas personas que leían la Biblia, y lo que encontró fue explosivo. A pesar de que era un monje, Lutero odiaba al Dios de la Biblia, pero cuando la estudió, el mundo a su alrededor comenzó a tener sentido. Dios cobraba sentido. La importancia de Jesús se fue haciendo evidente. Descubrió la respuesta a su pregunta más profunda: ¿cómo puede vencerse la maldad? De forma más precisa, ¿cómo podía lidiar con su maldad, con su propio pecado? Lutero descubrió que no podía hacer nada para solucionar el problema por sí mismo. Tenía que confiar solamente en la obra completa de Jesús. Lutero había descubierto una verdad central. Esto cambió su vida y cambió al mundo. La Reforma protestante tenía que ver con dos asuntos: establecer quién podía determinar lo que es verdad y reconciliar lo que somos con lo que Dios es.
Reconocía que la palabra de Dios es la autoridad final en este mundo y que la vida perfecta y la muerte sacrificial de Cristo son la única respuesta al mal y el único fundamento sobre el cual los pecadores pueden estar delante de un Dios santo. La Reforma Protestante es una historia de transformación, una transformación del odio al amor, de la esclavitud a la libertad y de la fe ciega al descubrimiento glorioso de la verdad en Cristo Jesús. Todo movimiento del Espíritu Santo es a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia. Encontramos a hombres antes de Martín Lutero que ya estaban interesados en la lectura de la palabra de Dios, la Santa Biblia. En los tiempos de oscuridad, desde el siglo IV hasta el siglo XVI, generalmente no se conocía la Biblia, no se leía la Biblia, solamente algunas personas que estaban en centros de enseñanza universitaria, religiosa, podían conocer de las Escrituras. Por eso todos estos hombres eran clérigos, eran personas que estaban cultivando el intelecto y estaban interesados en conocer la verdad. Hubo un hombre previo a Martín Lutero, 150 años antes, se le conoce como un hombre que empezó a leer la Biblia y trajo este despertar. Antes de Martín Lutero hubo un hombre que empezó con este mover del Espíritu Santo para la Reforma que sería 150 años después. Su nombre, un inglés, Juan Wycliffe. Así que vamos a ver imágenes también de la historia de Juan Wycliffe. Un prerreformador. Es un prerreformador en el siglo XIV aproximadamente, 2 siglos antes de la Reforma que estamos conociendo. La Reforma Protestante del siglo XVI también tuvo su estrella matutina en Inglaterra, 150 años antes. Su nombre fue John Wycliffe. Fue el precursor más ilustre del movimiento destinado a restaurar el cristianismo primitivo y con razón ha sido llamado la estrella matutina de la Reforma. Su ardiente patriotismo fue uno de los factores más poderosos para convertirle en reformador. Como ciudadano inglés se sintió ofendido en su dignidad nacional ante la explotación a que era sometido su pueblo. Sacan de nuestro país lo que se necesita para sostener a los pobres y miles de libras del tesoro real en cambio de sacramentos y pretendidas bendiciones. Siempre están sacando dinero y lo único que nos devuelven son maldiciones de Dios a causa de su simonía, decía Wycliffe. Como verdadero precursor del protestantismo, se apoyaba solo en las Sagradas Escrituras para denunciar los errores de su iglesia, y no en la tradición siempre incierta y contradictoria. Animados por su ejemplo, se formaron unos predicadores ambulantes llamados Lollardos, una sociedad itinerante de predicadores que descalzos y rústicamente vestidos recorrían el reino anunciando el evangelio y denunciando la perversión religiosa. En el año 1380 puso su magna obra, la traducción de la Biblia al inglés, al alcance del pueblo. Pero no faltaron las reacciones costumbristas, quienes alegaron que poner la Biblia al alcance de los laicos era arrojar las perlas a los cerdos para que éstos las pisaran con sus pies. Sin embargo, Wycliffe sostenía que para entender la Biblia no hacía falta una preparación teológica especial previa, que eran el estado moral del lector, su ansiedad por lo espiritual y su anhelo de hacer la voluntad de Dios las condiciones requeridas para entender las Escrituras. ¿Puede usted pensar en casi todas las enseñanzas y prácticas antibíblicas que denunciara Lutero en sus 95 tesis? Y ya Wycliffe lo había hecho 150 años antes.
Por supuesto que la iglesia no lo escuchó, sino todo lo contrario, lo condenó por sus enseñanzas bíblicas, aunque por razones providenciales nunca pudo ejecutarlo. Fue tanta la hazaña hacia este mensajero de la verdad que en 1415, a más de 30 años de su muerte, no se dieron por satisfechos hasta condenar sus enseñanzas como heréticas en el Concilio de Constanza, sacar sus restos de la sepultura, quemarlos y arrojar sus cenizas al río que pasa por Lutterworth. Wycliffe dejó para la historia el hecho ejemplar e insuperable de poner la palabra de Dios al alcance del pueblo y en su mismo idioma. Aprenda. El gran despertar que Dios trajo a la iglesia fue aproximadamente en este tiempo, siglo XIV, con John Wycliffe en Inglaterra. Un siglo después vino otro hombre llamado Juan Hus. Él también murió en la hoguera. Todos ellos eran clérigos debido a que estudiaban la Biblia y conocían de las Escrituras y empezaban a enseñar de la Biblia y no doctrina de hombre. Por eso muchos de ellos murieron en la hoguera. En el siglo XV se inventa la imprenta. Dios es un Dios de plan. La imprenta fue inventada en el siglo XV para que a través del siglo XVI y lo que viniese, entonces imprimieran la Biblia. El primer libro que se imprimió en la imprenta de Juan Gutenberg fue precisamente las Sagradas Escrituras, hasta que llegó el siglo XVI con Martín Lutero. El día 31 de octubre se cumplen 500 años de esta reforma que se le conoce ahora, la reforma de la iglesia, la reforma protestante. No es más que un avivamiento, un despertar de muchas personas que empezaron a creer en la Biblia y a caminar en las enseñanzas de la Biblia. Veamos otro video que habla de estos 500 años de la reforma apostólica. En este mundo había un gran consuelo. La iglesia y su promesa del paraíso. Esta promesa había convertido a la iglesia en la institución más poderosa del mundo. Inimaginablemente rica y más poderosa que los reyes, pero también tiránica y corrupta. Esta es la historia de un hombre que fue llevado de la devoción a la rebelión, de una aventura que incendió a toda Europa, propagó la revolución en todas las naciones y desencadenó una voz de libertad que resuena a través del mundo moderno. Martín Lutero.
100 años antes de Martín Lutero, otro clérigo fue muerto en la hoguera precisamente por dar conocimiento de las Escrituras. Conocieron la verdad y fueron libres de tanta mentira y empezaron a enseñar la verdad de Dios. Pusieron en primer lugar las Escrituras. Murió en la hoguera. Este hombre fue de Praga, donde hoy es la República Checa, murió en la hoguera, pero él dijo una profecía. ¿Cuál fue la profecía, José David? Bueno, él dijo las siguientes palabras: a este ganso lo van a asar. Pero, ¿por qué ganso? Porque él se llamaba Juan Hus, y Hus significa ganso. En inglés significa ganso. Ajá. Entonces, por eso él dijo, este ganso lo van a asar. Pero de aquí a un siglo va a venir un cisne que no van a poder asar. Esas palabras fueron dichas por Juan Hus en el momento. Eso fue en el año 1415. 1415, siglo XV. Y se cumplió en el año 1517, o sea, fueron 102 años en total que pasaron. O sea que profetizó lo que vendría hacia Lutero. Adelante. De Juan Hus a Martín Se refería a ese cisne que fue Martín De hecho, Lutero. el escudo que tenía Martín Lutero muestra un cisne. Un cisne, sí. El escudo de armas. O sea que él Martín profetizó Lutero. 100 años antes. 100 años antes. Todo se va cumpliendo. De que iba a suceder algo Dios así. está en control de su iglesia. Y este es un gran avivamiento que sucedió hace 500 años y por eso lo estamos recordando. Hubieron 5 pilares de esta reforma. 5 pilares que pueden resumir, se le conocen como las 5 solas o 5 fundamentos de la reforma. Número 1, solamente la Escritura. Solamente la Escritura. Es la Biblia la palabra de Dios. La única. Lo que está en la Biblia hay que creerlo y obedecerlo. No al pensamiento humano, sino lo que Dios ha determinado y está registrado en su palabra. Solamente la Escritura. Son pilares de la reforma. Número 2, solamente la fe. Solamente la fe. Somos salvos por fe, no por obras. La salvación no es por las obras que hagamos, sino por la fe puesta en Jesucristo. La única obra que ha considerado Dios el Padre es la de su Hijo Jesucristo al morir en la cruz. Lo conocemos ahora como la Pascua. Así que Cristo es nuestra Pascua. Solamente la fe para la salvación. La fe en Número 3, la gracia. Somos salvos por la gracia de Dios. O sea, no es el favor inmerecido que hemos recibido de Dios. Por ningún trabajo del hombre o ninguna participación. No es por el trabajo humano. Es un regalo humano. De Dios. No es por sacrificio humano. Dios lo está concediendo. Dios nos los concede solamente porque Él es amor. Y Jesucristo vino lleno de gracia y de verdad para salvarnos. Así que la tercera columna es la gracia. Número 4, solamente Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres por medio del cual podamos ser salvos. No es en el nombre de María, no es en el nombre de Pedro, no es en el nombre de Pablo, no es en ningún nombre de ningún apóstol, no es en ningún nombre de ninguna persona humana, solamente en el nombre del Hijo de Dios. El ángel vino a María y el ángel le dijo, le pondrás por nombre Jesús. Fue dado por Dios. El nombre Jesús significa Salvador. Emmanuel, Dios con nosotros. Así que el único nombre se llama Jesús el Cristo. Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Solamente en Él. Él es el camino, la verdad y la vida para ir al cielo. Nadie puede ir al cielo, a la presencia del Padre, si no es a través solamente y solamente y solamente por medio de Cristo Jesús. Así que la cuarta columna es el nombre de Jesucristo y la quinta columna, solamente la gloria es para Dios, no es para los hombres. Dios no recibe más que la
la gloria de su creación. Así que el hombre no debe recibir ninguna gloria, sino toda la gloria es para Dios y su Hijo Jesucristo. Por eso los ángeles, dice la Biblia en Apocalipsis, están alabando y glorificando, dándole la gloria a Dios, al que está sentado en el trono, y al Cordero sea la alabanza, dice la Biblia, sea el honor, sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Esta es la alabanza. Hace 500 años Martín Lutero enseñó totalmente eso a todos los. Se resumen las 95 tesis que Martín Lutero estableció allí, que dio inicio a la Reforma, se resumen en estas 5 columnas. Pero estas 5 columnas es tomada del Nuevo Testamento, es la esencia del Nuevo Testamento, es la esencia del Evangelio de Jesucristo que está escrito en el Nuevo Testamento de la Biblia. Solo la Escritura, solo la fe, solo la gracia, solo Cristo, solo Dios. A Dios la gloria. Así que son 5 fundamentos establecidos hasta el tiempo de hoy. Hoy, siglo XXI, toda iglesia cristiana está predicando estos 5 principios. Todos predicamos ello. Hemos sido salvos por la gracia de Dios. Somos salvos por la fe que vino de Jesucristo. Y la fe viene por oír la palabra. Por eso estamos escudriñando la Biblia. Y aquí en La Voz de la Alianza siempre estamos haciendo énfasis en el estudio de la Biblia y estamos enseñando. Toda enseñanza que estamos dando aquí en este programa es en base a la Biblia, la palabra de Dios, porque todo comienza con las Escrituras. Así que esta es la esencia misma de la Reforma que comenzó hace 500 años atrás, y ahora en el siglo XXI la iglesia sigue extendiendo el Evangelio y siguen habiendo avivamientos, amigo o amiga que nos estás viendo, porque Dios está de por medio en cada avivamiento. Hay un despertar espiritual, hay grandes despertares que Dios está trayendo al tiempo de hoy, y en este tiempo como nunca estamos viendo revelaciones que Dios está trayendo conforme a las Escrituras. Toda revelación es conforme a la Biblia, conforme a las Escrituras. Cuando vamos leyendo la Biblia y la revelación viene, nuestra exclamación es: ahora voy entendiendo. Cómo he leído este pasaje y no lo había yo entendido, pero ahora mis ojos se abrieron al entendimiento de los secretos de Dios. Dios está revelando sus secretos cuando estamos apartando tiempo para escudriñar las Escrituras. Sucedió con John Wycliffe, sucedió con Juan Hus, sucedió con Martín Lutero, sucedió con otros hombres de la Reforma. Todos aquellos que han invertido su tiempo en escudriñar las Escrituras, Dios ha traído un despertar espiritual. En el Antiguo Testamento encontramos al profeta Daniel escudriñando las Escrituras, leyendo de la Biblia, leyendo del Antiguo Testamento lo que escribió el profeta Jeremías. En Daniel capítulo 9 dice la Biblia, encontró de que Dios estaba ya por levantar de nuevo el castigo a Israel para traerlos de nuevo a su tierra. Esto es un avivamiento, vendría un despertar, se cumplían los 70 años profetizados por Jeremías. El pueblo de Israel estaba en el exilio, pero terminaba el castigo. Así que Dios levantaba el castigo y traería un gran avivamiento. Y dice la Biblia que Dios despertó el espíritu del rey persa Ciro para los propósitos de Dios. Y así Dios despertó los espíritus de muchos judíos para que regresaran de nuevo a Jerusalén, a la tierra prometida. Todo avivamiento es con el propósito mismo de Dios. La iglesia es una, el camino es uno, el evangelio de Jesucristo es uno, y
El Espíritu Santo es uno. El Espíritu Santo sigue conduciendo a la iglesia y siguen habiendo milagros, prodigios y sanidades porque la presencia del Espíritu Santo respalda la predicación del Evangelio. Hoy estamos viendo grandes prodigios y milagros en muchas iglesias que están honrando la presencia del Espíritu Santo. Así que los avivamientos siguen siendo hasta para el tiempo de hoy, siglo XXI. Dios siempre se ha movido donde hay interés en el conocimiento de la verdad que nos hace libres, y la verdad está en su palabra, la Santa Biblia. Así es. Estamos viviendo en el siglo XXI en tiempos donde las señales proféticas se están dando de una manera muy acelerada por todos los tiempos que ya estamos viviendo en cuanto a la cercanía del Señor Jesucristo. Hay una señal muy importante que es la predicación del Evangelio. Mateo capítulo 24 dice la Escritura en el versículo 11, 12 y 13. 11, 12. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Estos son los tiempos de hoy, tiempos de engaño, tiempos donde muchos hablan de diferentes religiones. Hay personas confundidas, engañadas. Solamente la fe en Jesucristo, acepta a y hay que perseverar. Estos 5 pilares que hablamos son importantes. Acepta a Jesucristo, llénate del Espíritu Santo y empieza a caminar en una vida diferente por el Espíritu Santo. Gracias por habernos acompañado, gracias por estar con nosotros, y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante. Dios les bendiga.